Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el doctor en Bioquímica, Roberto Salvarezza, a quien nosotros queremos mucho y realmente nos da una gran satisfacción que en esta jornada de hoy tener su palabra para que nos cuente puntualmente qué ocurrió en la noche de los bastones largos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? O ministro, ¿cómo va? ¿Qué dice? Muy buen día. Buenos días, un gusto hablar con vos. Bueno, la verdad que es una fecha, un nuevo aniversario de una, yo diría, de una situación que no solo fue aciaga para toda la ciencia argentina, sino también para la democracia, ¿no? Estamos hablando de 1966, el 28 de junio había Onganía hecho un golpe de Estado, sacando al gobierno democrático, y el día después había decidido intervenir las universidades nacionales. Y, por supuesto, en el caso de la Universidad de Buenos Aires se tomaron 5 facultades, y en ese contexto, el día 29, Onganía ordenó el desalojo, ¿no? Y la que peor parte se llevó fue la Facultad de Ciencias Exactas, que estaba allí en la calle Perú. Yo cursaba en Nacional Buenos Aires, ahí nomás, ¿no? Estaba sobre la calle Bolívar, y sí, dentro de la facultad estaba el decano, que era Rolando García, y su vicedecano, Sadowski. Ustedes saben, aquel que introdujo la informática en la Argentina. Sí. Bueno, la verdad que la policía forzó las puertas, entraron, gases lacrimógenos, bastonazos, finalmente tuvieron que salir en fila, fueron golpeados, y esa fecha, 400 detenidos, y esa fecha marca, como decías, yo diría, una bisagra, ¿no? Porque a partir de ahí hubo 700 renuncias de profesores, y aparte 400 de ellos, algunos muy distinguidos, 300 de ellos muy distinguidos, como el caso de Klimovsky, el mismo Rolando García, tuvieron que se exilaron, se tuvieron que ir, ¿no? Se fueron del país. Claro. Así que ese fue, yo diría, el primer éxodo político. Después le siguió el otro golpe, el golpe del 76, con la dictadura de Videla, donde también tuvimos otro éxodo de tipo político. Después tuvimos 2 éxodos de tipo económico, ¿no? Pero bueno, al que se sumó el de Macri. Pero bueno, esta es la situación, más o menos, para que los oyentes, los más jóvenes seguramente que no recuerdan esta fecha, para ponerlos un poquito en contexto. Podemos decir que fue quizá el inicio de la fuga de cerebros, digamos, ¿no? Uno podría ubicar temporalmente esa fecha con lo que después se conoció como la fuga de cerebros. Yo diría que sí, porque ahí sí hay una salida masiva de distinguidos colegas que se fueron al exterior porque no estaban de acuerdo con la situación política que tuvimos, ¿no? Una dictadura que duró largo tiempo. Así que creo que sí, fue la primera fuga de cerebro. Tuvimos otra fuga de cerebro, como te decía, en la época de Videla, que también con persecución política, mucha gente tuvo que exilarse, y después tuvimos 2 fugas de cerebros más, una motivada, ¿se acuerdan ustedes?, en la época de fines del gobierno de Alfonsín, con la hiperinflación. Ahí salió también una cantidad importante de investigadores, y finalmente en el 2001, donde tuvimos también otra fuga. Y por supuesto la época de Macri, en estos 4 años donde también perdimos una cantidad importante de investigadores que decidieron irse por las condiciones, ¿no? Estos 3 últimos serían, yo diría, una fuga de cerebro mediada por las condiciones a las cuales se sometió a los investigadores, porque en los 90 también no solo era el tema de no tener financiamiento, no tener bajísimos salarios, sino también el tema de que había un desprecio hacia la ciencia. Recordarán a Cavallo mandando a lavar los platos, ¿no? Bueno, en la época de Macri, estos 4 años de Macri, tuvimos más o menos un escenario semejante, con los trolls diciendo que los investigadores eran ñoquis. Claro, claro. Salvarezza, Gustavo Lema lo saluda y pensaba, las consecuencias, los niveles de profundidad que tienen las consecuencias de situaciones de represión, de desprecio y de maltrato hacia los científicos y científicas. Específicamente me interesaba la historia de Clementina, esa primera computadora en la República Argentina, que realmente se transformó en un símbolo de lo que significaba también la ciencia, en donde Manuel Sadowski, entiendo que
fue uno de los que lideró las acciones para la adquisición por el año 59, y entiendo que fue desarmado ese proyecto a partir de la noche de los bastones largos. Sí, exactamente, no te equivocás. El caso de Manuel Sadowski, que era el vicedecano, de Rolando García, que era un físico meteorólogo, fue quien impulsó la informática en nuestro país, y por supuesto aquella famosa computadora Clementina, que tal cual vos lo decís, un proyecto discontinuado, ¿no? Lo que es interesante ver también en esta continuidad de situaciones, que se da siempre en un contexto, en su mayoría, no fue en el caso del gobierno de Alfonsín, donde hubo sí ahí un tema económico muy importante, pero en el caso de la dictadura coincide, en el caso me refiero al 66, el 76, y luego yo te diría el gobierno de los 90 con el gobierno neoliberal, y el gobierno de Macri coincide con cierta ideología que considera que la ciencia no tiene ningún sentido, y que los científicos son de alguna manera peligrosos, ¿no? O los cuestionan. Por eso terminan discutiendo con los científicos y de alguna manera si se pueden ir mejor. Uh-huh. La última, ministro, sabemos que está con una mañana complicada de trabajo, pero tiene que ver si está mensurado en cuánto hicieron retroceder a la Argentina, el tiempo perdido producto de episodios como el de la noche de los bastones largos. Si hay algún tipo de estudio, ¿qué podríamos haber sido si eso no hubiera ocurrido? Ya sabemos lo que resultó después de ocurrido, pero si no hubiera pasado eso, Argentina, ¿en qué podría haberse transformado, por ejemplo? Bueno, Argentina tendría un escenario de utilización del conocimiento y de aplicaciones de la ciencia mucho más alto, ¿no? Porque estos caminos no solo conducen a la pérdida de un líder de un equipo que se va afuera, o un becario. Realmente lo que vos tenés son de mantener equipos completos. Argentina tendría hoy en día una ciencia mucho más potente de la que tiene, que aún así es la mejor de Latinoamérica, la que tiene más fortaleza en Latinoamérica. Pero para que tengas una idea en términos de lo que pasó, yo te puedo decir, sí, medirlo en los últimos 4 años de Macri. Nosotros teníamos en el 2015, después de un enorme esfuerzo que había hecho el Estado, había llevado de 1,3 investigadores cada 1000 habitantes de población económicamente activa, lo había llevado a 3 investigadores cada 1000 habitantes. Con Macri retrocedimos a 2,5. Y ese es un parámetro con el cual se mide internacionalmente la capacidad, la fortaleza que tiene un país de hacer ciencia.